esta catequesis, la número 19, porque es la de Adviento, de las catequesis litúrgicas, la de Adviento del ciclo A, que es el nuevo ciclo con el que empezamos el año litúrgico cuando empiece el Adviento, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso me parecía que era interesante que pudiéramos verlo ahora, ¿no? Vamos a ir viendo parte por parte. Lo primero, como siempre, la portada. Bueno, la portada, ¿qué hemos querido intentar reflejar con esta fotografía de la portada? Pues algo tan sencillo como la acogida de la gracia, la acogida de la gracia, la alegría de acoger la gracia, ¿no? La alegría de, bueno, en este caso puede ser una madre y una hija, bueno, que están pues disfrutando, que están con un paraguas, pero disfrutando de algo que cae del cielo, ¿no? Y con el colorido, y con, bueno, pues eso es lo que queremos expresar, ¿no? El título, Dios con nosotros, es una expresión típica del tiempo del Adviento y de la Navidad, expresión que aparece tanto en el Antiguo Testamento, luego veremos el lugar porque también es el texto que recogemos, como en los Evangelios de la Navidad, ¿no? El que viene a nuestro encuentro es el Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿no? Entonces, claro, las tres catequesis de Adviento son tres catequesis de Adviento porque tienen como uno de el objetivo de profundizar en el Adviento, pero dándole a ese Adviento una dimensión de preparación de la Navidad muy próxima a la Navidad. Es decir, para que nos entendamos, serían, desde el punto de vista del año litúrgico, las catequesis del último domingo de Adviento. Por tanto, son muy navideñas. ¿Por qué? Porque no hay una catequesis de Navidad. Porque los chavales no están en Navidad en la parroquia, en la misma Navidad. Es verdad que en las catequesis de niños hemos querido resolver esto mejor y lo que hemos hecho ha sido hacer una catequesis de Navidad que se empieza a hacer antes de las vacaciones y se termine después, en las de primera y segunda infancia. En las de jóvenes, adolescentes y jóvenes, preferimos hacer un Adviento, pero que ya sirva para introducir completamente en el misterio navideño. Eso no quita que, evidentemente, entre las catequesis vitales también está el misterio de la Encarnación y, por tanto, está el misterio de la Navidad. Pero, digamos que las tres catequesis de Adviento son ya tres catequesis muy navideñas, ¿no? Y por eso el título es un título de un texto del Evangelio que se lee litúrgicamente en el Adviento y se lee litúrgicamente en la Navidad. El objetivo de la unidad, despertar la pregunta por el quién último, el que está detrás de todo y de la vida a todo, y descubrir con la espera como clave del Adviento que es quien tiene un nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, y que es verdad que un día vino a estar con nosotros y quedarse para siempre a nuestro lado. Es decir, siempre de este objetivo señalamos dos partes. Una que hace referencia a la precatequesis, a la primera parte de la catequesis, la dimensión antropológica, y aquí la dimensión antropológica es la pregunta del quién, ahora lo vamos a ver, y la segunda parte es ¿por qué esta pregunta del quién? ¿Cuál es la pregunta más importante que los hombres se pueden hacer que empiece por un quién? Pues ¿quién viene a salvarnos? ¿Quién puede salvarnos? Y por tanto está reclamando el misterio de la Encarnación, ¿no? Bien, si nos vamos ya a la primera página, nos encontramos, por tanto, con que la pregunta existencial que queremos, digamos, poner ante los chavales es esta pregunta: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Es una pregunta muy amplia, ellos la pueden relacionar con cualquier duda respecto a alguien, ¿no? ¿Quién eres tú? Lo que ellos pueden preguntar a cualquiera que no conocen. Aquí la propuesta es un quién eres tú que vaya más allá del quién eres tú, digamos, de fácil respuesta, o de respuesta inmediata, o de respuesta que no te cambia la vida. Mientras que aquí es un quién eres tú de respuesta no tan fácil ni tan inmediata, y sobre todo de una respuesta que puede cambiarte la vida, ¿no? Por tanto, es una pregunta que va dirigida al misterio que se esconde pues tras el viento, el mar, el universo, la vida, los acontecimientos. ¿Quién eres tú
por tanto, que estás detrás de todas las cosas, que estás en todas las cosas, que a la vez te asomas y te escondes en mi vida, ¿no? Esa es un poco la pregunta que queremos proponer. Para esta pregunta, para ahondar en esta pregunta, hemos elegido esta película de Hijos de los Hombres y el vídeo que acabamos de ver de la película Hijos de los Hombres. Yo reconozco que esta es una película que a mí me entusiasma. Es una película dura, habéis visto la primera escena, es una escena durísima, ¿no? Pero es una película, fijaros que se han hecho películas sobre la Navidad. Hombre, sobre el Adviento como Adviento no, pero vamos, sobre la Navidad, miles de películas. Hombre, película que sea explícitamente sobre la historia de la Navidad, muchas menos, ¿no? Nativity y algunas más, de las últimas. Pero preguntas en torno al mensaje navideño, se han hecho miles. A mí me parece que esta, que no es una película sobre la Navidad, sin embargo creo que es la película o de las películas que mejor pueden tocar el misterio profundo teológico de la Navidad. Porque el misterio profundo teológico de la Navidad es la venida del Salvador. Y en esta ficción, en esta historia que nos cuenta esta película, aparece un niño que todos descubren como el único posible Salvador. El contexto, como se explica en el vídeo, es el de esta situación imaginaria por la cual, por las razones que sean, deja de haber niños, deja de haber nacimientos. Imaginaos esa situación. Un mundo en el que ya no nazcan niños. Y van pasando los años y nadie en todo el mundo no nace ningún niño. Claro, lo primero que la historia te muestra de un modo muy claro y que es muy inteligente es que ante una situación así lo que hay es un caos tremendo. Porque ¿qué sentido tiene seguir viviendo, seguir con un orden social, seguir queriendo trabajar o hacer cosas cuando no hay futuro? Y por tanto no hay esperanza. Entonces está muy bien planteado que ante una situación así lo que habría sería un caos que sería en el que ya no se produce el desorden total, la rebeldía total, porque nadie entendería el único sentido es sobrevivir cada uno, pero ya no hay un sentido en la vida y un porqué seguir adelante, ¿no? Si no va a haber futuro, ¿no? Entonces eso ya de por sí ya es un argumento interesante. Pero sobre todo lo que me parece más interesante es que aparece una madre que va a tener un hijo y claro, hay que protegerla, hay que conseguir que ese nacimiento salga adelante en medio de ese caos, que es como una guerra civil mundial, ¿no? Pues en medio de ese caos hay que protegerla, ¿no? Y esa es la historia de la película, protegerla hasta que pueda llegar a un barco que se llama el barco de la esperanza, donde hay otros niños ya más mayores, los últimos que habían nacido, y que por tanto es el futuro de la humanidad ese barco, ¿no? Entonces, como veis, la simbología religiosa es impresionante y la simbología religiosa cristiana es evidente. De hecho, si os dais cuenta, la escena, que a mí me parece que es la gran escena de la película, la escena de cuando en esa casa en ruinas, en medio de la guerra, bajan, que parecen María, José y el niño, bajan las escaleras y todos los soldados bajan las armas y se sorprenden porque de repente, sabiendo que no hay ningún niño en el mundo, de repente están oyendo llorar a un niño, y como cuando ya llegan a la calle los soldados van abriéndole paso, algunos de ellos se arrodillan, se santiguan. No me digáis que no es una escena navideña, es una escena navideña impresionante, es la postración ante el Salvador, ¿no? O sea, la simbología navideña, la simbología del Adviento y la simbología que representa, por tanto, la esperanza que da sentido al Adviento de la Navidad, al advenimiento de la Navidad, esa esperanza, ese llanto de ese niño en el contexto del relato ficticio de la película es el símbolo de lo que es el llanto que da esperanza a la humanidad porque nos nace el Salvador, ¿no? Entonces yo creo que ahí la película ayuda, por tanto, a preguntar quién eres tú que naces y que vienes, ¿no?, a salvarnos, ¿no?
Bien, después tenéis en esta primera parte que va en torno a esta pregunta, ya os adelanto que aparte en la película hay una simbología, hay una metáfora de la Navidad, pero en el resto de esta primera parte, a diferencia de otros cuadernos, esta primera parte de este cuaderno es bastante más explícita que otros cuadernos. Es bastante más explícita y lo vamos a ver en las siguientes partes. La primera parte, la segunda parte es, o la segunda, digamos, recurso catequético de la primera parte es Cuéntanos, y en Cuéntanos aparece un cuento que todos conocemos, porque es un cuento que hemos oído muchas veces, que lo hemos, nos ha ayudado en la catequesis o nos ha ayudado en otros contextos en la vida pastoral o en la oración personal, que es la historia de las huellas, ¿no? De la experiencia de el seguimiento de Jesús y cómo la promesa de Jesús de que no nos dejará nunca solos, ¿no? Y que Él estará siempre a nuestro lado, y que el que va viendo al final de su vida este acompañamiento a través de las huellas, porque ve que por donde Él ha pasado hay no solamente las huellas de sus pies, sino también las huellas de los pies de Jesús, y en cambio se da cuenta de que en los momentos más difíciles de su vida aparecen solamente las huellas de una persona. Y entonces eso le crea una inquietud y dice, bueno, justo cuando más necesitaba a Jesús no estaba. Y se lo pregunta. Y Jesús le contesta, no, es que precisamente en esos momentos es cuando yo te llevaba en hombros. Y por tanto las huellas que hay en la arena no son las tuyas, son las mías, ¿no? Bueno, es un mensaje muy hermoso para entender lo que significa la salvación, para entender lo que significa de un modo personal este acompañamiento de Jesús en nuestra vida, que Jesús está con nosotros salvándonos, ¿no? Y por tanto, como relato, como cuento, pues viene muy bien también en esta parte. Pero ya digo, como veis, es mucho más explícito, porque yo creo que es el único de los cuentos que ponemos en esta sección, o de los pocos que ponemos en esta sección en los cuadernos, donde el protagonista del cuento es el mismo Jesús. Entonces, bueno, pues en ese sentido es interesante. Si veis en el recuadro, lo que se les hace es una pregunta que es ya una pregunta muy profunda a los chavales, ¿no? A veces lo percibes, siempre lo crees, ¿no? Porque una cosa es creer y otra cosa es percibir, ¿no? Entonces, la experiencia de la fe nos lleva a que a veces percibimos la presencia, y a veces, pues como él se cree en esos momentos en los que ve solamente las dos huellas, una huella, pues entonces no lo percibe tan claramente, ¿no? Y eso no significa que no hayas acompañado. Jugar con este percibir y creer en su vida puede resultar interesante. No siempre lo vemos, no siempre lo percibimos, no siempre lo sentimos, pero Él siempre está a tu lado, siempre. A veces lo percibes, siempre lo crees. Son las dos preguntas que les hacemos, ¿no? Como veis, ya con este texto y con este cuento y con estas preguntas ya estamos entrando de lleno en el misterio de esta catequesis. En Escuchamos lo que les proponemos es, pues, en la profecía de Isaías. Les proponemos, de las profecías de Isaías, quiere decir la profecía de la encarnación, la profecía de el Dios con nosotros, del Emmanuel, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es muy interesante, porque aquí aparece siglos antes, ya tuvo nombre y le fue revelada al profeta Isaías la venida del Salvador, ¿no? Y aprovechamos, además del texto, por supuesto, de Isaías, ¿no? Donde aparece la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Les proponemos también en el recuadro, ya luego vendrá en la tercera parte, pero un anticipo de lo que es el Adviento y del misterio del Adviento, ¿no? El profeta Isaías lo profetizó 8 siglos antes. No fueron suficientes para que sus palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, hiciesen entender la promesa de Dios. Por eso el Adviento, antes que un tiempo litúrgico en el que los cristianos nos preparamos por la Navidad, es el símbolo de todo tiempo de preparación para todos los hombres, para acoger la sorpresa insospechable de la Navidad. Y por tanto se les hace la pregunta existencial del Adviento. ¿Qué esperas tú hoy para tu vida? ¿Qué esperas tú hoy para tu vida? Porque fijaros, lo que siempre estamos insistiendo, si no hay un enganche con su experiencia real de los chavales, la propuesta de la fe les resbala.
Entonces, la propuesta cristiana de vivir la experiencia de la esperanza en la salvación tiene que partir de la experiencia humana de lo que significa esperar algo. Y a veces los chavales no tienen desarrollada conscientemente esta experiencia profunda. A veces los chavales a esta edad nunca se han hecho la pregunta y nadie les ha ayudado a hacerse la pregunta de si ellos esperan algo en su vida. Entonces, poderles hacer ver la importancia de esta pregunta existencial para que luego entiendan que hay una esperanza que engloba y al mismo tiempo enaltece todas las esperanzas humanas, pues es difícil sin esta experiencia de fondo, ¿no? Por eso les decimos, ¿qué esperas hoy para tu vida? Sea lo que sea, si es bueno para ti, está también en esta profecía, está también en el adviento de tu vida y de la historia. Si dice, pues yo espero ser feliz o yo espero poder, no sé, cualquier cosa que ellos puedan decir. Hay que hacerles ver que todas esas esperanzas a nivel humano solo son posibles, solamente se pueden realizar si las relacionan con la esperanza de lo que Dios quiere darles y les puede dar, porque lo que Dios quiere para ellos va a ser siempre lo mejor para ellos. Lo que Él quiere darles es lo mejor para ellos. Por tanto, lo que ellos esperan en la vida, que sea auténtico, que realmente sea un bien para ellos, o está en el plan de Dios o no es algo que deberían de esperar, ¿no? Por tanto, hay esta relación, ¿no? Bien, entonces está, por tanto, esta posibilidades de seguir reflexionando con ellos a partir de esta pregunta, ¿qué esperas hoy para ti en la vida? Y de la profecía de Isaías, que en el fondo es la profecía y la expresión de la esperanza que tiene el pueblo de Israel de que llegue el Mesías prometido definitivo, ¿no? Y luego ensoñamos es un texto muy explícitamente, en este caso, en el fondo más navideño que de Adviento, pero no es un poema navideño, es un texto, en ese sentido, desde el punto de vista poético, muy original. En todo caso, de relacionarlo con un misterio litúrgico concreto, con el que más se parecería sería con el de la Sagrada Familia, que es el gran atractivo de nuestro tiempo, ¿no? Y aquí el gran atractivo de nuestro tiempo, abismarse en la más alta contemplación y permanecer mezclado con todos, hombre entre los hombres, diría aún más, perderse en la muchedumbre para informarla de lo divino, como se empapa un trozo de pan en el vino. Y diría más todavía, hechos partícipes de los designios de Dios sobre la humanidad, trazar sobre la multitud estelas de luz y al mismo tiempo compartir con el prójimo la deshonra, el hambre, los golpes, las pequeñas alegrías. Porque el atractivo del nuestro, como el de todos los tiempos, es lo más humano y lo más divino que se puede pensar. Jesús y María, el Verbo de Dios, hijo de un carpintero. Es decir, la gran novedad del misterio de la encarnación es este, el Verbo de Dios, el Verbo infinito de Dios, que se hace hijo de un carpintero. Por tanto, desaparece ya el velo entre lo sagrado y lo profano, porque lo sagrado ha tomado carne en lo profano. La divinidad ha entrado en la historia humana y hasta aquí, ¿no? Ese es el gran misterio navideño, es el gran misterio para el que nos preparamos en el Adviento y para contemplarlo. Y esto es lo que en el fondo refleja este poema, que en el fondo es un poema que lo que nos quiere plantear es este atractivo para toda la humanidad, que significa siempre el querigma evangélico, el mensaje cristiano de la encarnación, ¿no? Bien, y aquí ante este texto de Chiara Lubich aparece un recuadro en el que lo que les ponemos es: si Dios se hace hombre, si toma a una criatura suya como madre y vive en una familia humilde, si tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente, no es pasado remoto, no es futuro incierto, es hoy, es para hoy, es lo más grande de hoy. Elige una frase de este poema, la que más te guste, y comparte por qué, ¿no? Entonces se les pide a través de este poema que ellos puedan ir profundizando en este misterio. Como veis, como antes os decía, estamos en un cuadro. Suele ocurrir esto sobre todo en los cuadernos litúrgicos, ¿no? Donde esta primera parte antropológica ya es muy teológica, ¿no? Por decirlo de algún modo.
también es que es lo propio del Adviento, porque lo propio del Adviento es unir algo tan humano como es la dicotomía entre la esperanza y la desesperanza, unirla a el misterio profundo de la fe, que es el Dios hecho hombre, ¿no? Y por tanto la causa y el motivo de nuestra esperanza, ¿no? Terminamos con mi diario y todo esto que tiene que ver conmigo para que ellos puedan escribir todas estas cosas, y pasamos enseguida a la segunda parte. La segunda parte, lo que nos encontramos es, primero con esta página de Ven y Escucha, con los cuadros de presentación de la segunda parte. No hay ninguna, digamos, referencia especial, que luego no, en el fondo es una introducción a cada una de las partes, ¿no? Sí, hay algunas claves, por ejemplo, luego vamos a ver Belén, pues aparece el concepto de Belén, puerta del cielo, ¿no? Cuando hablamos y admiramos, decimos que son hombres en la brecha. Es decir, en estos cuadritos hay algunas palabras que no aparecen luego en este sumario, que no aparecen luego en las páginas correspondientes, y que por tanto, además de introducirnos, nos dan también unas claves, ¿no? De San José aparece un texto sobre San José de San Juan Pablo II, muy interesante, una frase de San José sobre San José de San Juan Pablo II, que es esta de que San José no pronunció palabra alguna, simplemente hizo lo que le ordenó el ángel del Señor, ¿no? Bien. Y Dios se manifiesta también en su vida. Los dos advientos, la referencia a los dos advientos que aparecen en las tres partes, en la primera parte, en la segunda y en la tercera, ¿no? Bien, entonces, pues ahí aparece un poquito esa. Y luego la fotografía que veis, pues de estas jóvenes en la JMJ viendo un móvil, bueno, pues de algún modo descubrir algo juntos, algo que nos sorprende, algo que nos alegra, ¿no? No a uno individualmente, sino a varios a la vez. Bien, quiere simbolizar todo esto. Pasamos directamente ya a los contenidos de esta segunda parte. Nos encontramos primero con miramos. Como siempre, miramos y admiramos son dos testimonios o dos ámbitos, digamos, en el ámbito testimonial, que nos ayudan a prepararnos a la palabra. En el caso de miramos, que es siempre una imagen, una foto, bueno, la imagen que aparece de fondo es una fotografía muy bonita de Belén, ¿no? Y por eso con ese cielo grande, que es donde hemos puesto el texto. Bueno, el texto no deja de ser como una especie de oda a la ciudad de Belén, ¿no? ¿Por qué ese valor? Porque Belén significa el universo, significa no solo el pueblo de Dios, no solo la tierra es Tierra Santa, no solamente el Medio Oriente, no solamente el mundo, es la topología, digamos, la localización del universo. Porque en Belén nace el Hijo de Dios, pero el nacimiento del Hijo de Dios en carne es un viaje desde la eternidad, desde el misterio de Dios, para el cual el universo entero se queda pequeño. Por tanto, Belén no es solo Belén, Belén es el universo. Belén es el símbolo del universo donde toma carne el Hijo de Dios. Esta idea, que no es una idea, que es una idea que ayuda a entender la trascendencia del misterio de la encarnación, refiriéndonos a un pueblecito como es Belén, esta idea es la que proponemos de un modo explicado, de un modo más, pues eso, más literario, por decirlo así, en este texto sobre lo que es Belén, ¿no? Y por tanto, en esta página lo que tratamos es de evocar la ciudad de Belén para llevarnos a un lugar donde empezó todo. He aquí el hogar, el único hogar verdadero, ¿no? Entonces, no es solamente Belén, es el hogar de Nazaret, pero vamos ampliando el teleobjetivo, ¿no? Como cuando vemos una imagen de satélite, ¿no? Que puede ir desde viendo toda la Tierra y va enfocando hasta llegar a un rincón, o al revés, que empieza desde un rincón y va ampliando la mirada hasta que se ve toda la Tierra. Bueno, pues aquí el satélite se quedaría pequeño, porque tendríamos que salirnos fuera del universo para poder entender por qué Dios se fijó, el Eterno Padre se fijó en una ciudad perdida
de un pueblo perdido, de un lugar perdido, de un planeta perdido que es la Tierra, en el universo, para que ahí se produjese el misterio de la encarnación, ¿no? Esta es un poco la idea que queremos evocar con la ciudad de Belén, ¿no? Y en el recuadro les decimos: donde está tu corazón, ahí está Belén para ti. Donde está tu corazón, ahí está Belén para ti. Es decir, en el fondo todos los seres humanos anhelamos, fijaros, ¿os acordáis del cuaderno que vimos la otra vez con el tema de María, de anhelar un hogar? Pues aquí sería esta misma idea, ¿no? Anhelar un hogar, anhelar un pueblo, una ciudad, ¿no? Donde está tu corazón, ahí está el Belén para ti, ¿no? Porque si el Belén es el lugar que Dios ha escogido para mostrarnos su corazón, pues entonces donde esté nuestro corazón, es decir, donde nosotros ponemos el sentido de nuestra vida, nuestras búsquedas, nuestros anhelos, nuestros quereres, ¿no? Pues ese es nuestro Belén, ¿no? Entonces se juega con esto, ¿no? Y por eso se les pregunta: ¿y dónde está tu corazón? ¿No? ¿Dónde está tu corazón? El corazón de Dios se posó, por el misterio de la encarnación, se posó en Belén. ¿Y tu corazón? Con el nacimiento de Jesús, ¿no? ¿Y tu corazón? ¿Dónde se posa, ¿no? Ese es un poco el mensaje. Como veis, es un mensaje muy espiritual. Claro, es que todas estas catequesis lo que queremos es, el objetivo es que hagan una experiencia espiritual, antes que aprendan muchas cosas. Ya vendrá ahora en la tercera parte el poder aprender cosas, pero se trata de que hagan una experiencia de Dios, ¿eh? A través de este contexto del Adviento y de la Navidad, ¿no? Admiramos. Bueno, pues en Admiramos hemos recogido dos personajes. Es verdad que, ¿por qué hemos recogido estos dos personajes? Aquí puede haber, si os fijáis, aquí puede haber también un poco de salto, ¿no? Estamos en todo el misterio navideño y de repente hablamos de dos hombres, un laico y un sacerdote en proceso de beatificación, madrileños. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un guiño a San José Obrero, a lo que luego vendrá en la tercera parte, que serán las catequesis de la doctrina social de la Iglesia. Y por tanto, en este contexto de la experiencia de la Iglesia en el mundo del trabajo, pues lo que hemos querido ha sido adelantar dos personajes que me parecía muy interesante poderlos poner aquí, ¿no? Que son Guillermo Rovirosa, el fundador de la OAC, de las Hermandades del Trabajo de la Acción Católica, un sindicalista, y Abundo García Román, que es el sacerdote, que es el fundador de las Hermandades del Trabajo, la OAC y las Hermandades del Trabajo. Dos realidades que nacen en España en el contexto de los años 40, los años 50, y que tienen como finalidad todo este mundo de la evangelización y de la vida cristiana en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo. Con este contraste, que es muy interesante en estas dos vidas, ¿no? Aquí lo comparamos también a los pastores que se acercan al pesebre. Su vida cambió por completo por esta presencia, la presencia de Jesús. Y la gran paradoja: el obrero místico y el sacerdote sindicalista. Es decir, el sacerdote que desde su vocación sacerdotal se da cuenta de que él tiene que hacer también para que la Iglesia esté al lado de los problemas de los trabajadores, y por tanto con una conciencia social sindical. Y el obrero, que teniendo esa conciencia por su condición de obrero, hace una experiencia de Dios y se convierte en un místico, como es Rovirosa, que es un obrero místico, ¿no? Entonces, bueno, pues es un contraste, pues en ese sentido, una paradoja muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque nada humano es ajeno al Dios hecho hombre. En el fondo, esta paradoja responde a lo mismo que veíamos en el poema del gran atractivo del tiempo moderno: el Verbo encarnado, hijo de un carpintero, ¿no? Este unir lo humano y lo divino hasta el límite insospechado que supone el misterio de la encarnación, ¿no? Y por tanto, pues ahí aparece esta idea, ¿no? Nada humano es ajeno al Dios hecho hombre. ¿Hay algo en tu mundo personal o social que sea ajeno a tu fe?, les preguntamos. Y esta pregunta es muy importante. Fijaros, es muy importante, ¿por qué? Porque el mensaje que da el mundo sobre el cristianismo, sobre la Iglesia, sobre los cristianos desde fuera, con sus prejuicios, es un mensaje que precisamente quiere romper esta realidad, que es la realidad más profunda de nuestra fe, que es el misterio de la encarnación. De que quiere separar lo humano de la fe, que quiere mostrar que el que tiene fe en Dios es alguien que huye del mundo,
que se despreocupa de las realidades del mundo, cuando es todo lo contrario. Nadie puede amar más el mundo que el que se hace cristiano, porque el misterio de la fe cristiana es precisamente que Dios ha amado tanto al mundo, dice San Juan, que le ha entregado a su Hijo, ¿no? Entonces, esta realidad es la que hay que romper, pero este mensaje está en el ambiente. Y este mensaje a ellos, si no les ha llegado ya, les va a llegar. Y por lo tanto es bueno que ellos estén preparados sabiendo que si son cristianos, nada humano es ajeno a su fe. No puede haber nada de su mundo personal y social que sea algo que no tenga nada que ver con su fe, que no lo puedan entender mejor, cambiar, transformar desde la fe, ¿no? Entonces esta es la idea. Me venía la idea de otros dos personajes y aprovecho esta presentación pues para ampliar algo, porque si os cuento solamente lo que hay en los cuadernos ya lo tenéis en los cuadernos y así amplío un poco, ¿no? Porque igual como hemos puesto estos dos ejemplos, hay dos ejemplos también muy parecidos que tuvieron que ver con Guillermo Rovirosa y con Abundo García Román, que son Julián Gómez del Castillo, que con Guillermo Rovirosa luego fundan el movimiento cultural cristiano, ¿no? Después de la OAC, ya sobre todo Julián Gómez del Castillo, que es otro sindicalista, en este caso ya con una cierta formación filosófica, ¿no? Y Ángel Herrera Oria, el fundador de la Asociación Católica de Propagandistas, que fue un laico muy comprometido, sobre todo en el mundo de la comunicación, pero que luego se ordenó sacerdote, fue obispo, sobre todo de Málaga, con un gran trabajo social, y que luego fue cardenal. Los dos están en proceso de beatificación también, junto con Guillermo Rovirosa y Abundo García Román, es decir, los cuatro están en proceso de beatificación. Y fijaros, hay una anécdota muy interesante, pero claro, a lo mejor pues yo la tengo escrita, la podemos poner en la intranet como un complemento a esta página, pero hay una anécdota maravillosa de Julián Gómez del Castillo y de Ángel Herrera Oria, que muestra también esta paradoja que encontramos entre Guillermo Rovirosa y Abundo García Román, que es que cuando Ángel Herrera Oria está en el lecho de muerte, está ya en la cama, está ya muy mal, le visita, está recibiendo gente que le visita porque lo ha conocido mucho, Julián Gómez del Castillo. Julián Gómez del Castillo le está ayudando a prepararse pues, para su muerte, ¿no? Un laico sindicalista ayudando a un obispo a prepararse para el final de su vida. Y don Ángel, aún así, sigue preguntándole y sigue preocupado por todas las viviendas que se estaban haciendo en Málaga, por toda la obra social que está haciendo. Y entonces Julián Gómez del Castillo le tiene que decir: don Ángel, déjenos eso a los demás, deje eso ya a los que seguimos aquí. Usted ahora no se tiene que preocupar de todas esas cosas, de todas estas obras sociales que ha emprendido. Ahora solamente tiene que preocuparse de estar preparado para ir al cielo, no tiene que preocuparse de otra cosa, ¿no? Entonces, es una anécdota muy interesante que sea un laico sindicalista el que le ayude al obispo a dejar atrás las cosas que tienen que ver con la transformación de este mundo, porque ya tiene que estar pensando en él. Y fijaros, los dos santos, porque los dos están y los dos son impresionantes su vida, ¿no? Pero es una anécdota muy bonita. Bueno, tiene que ver un poco también con el ejemplo de estos dos admirables con ciudadanos nuestros, porque son los dos madrileños. Sabéis que en estas catequesis, por supuesto, no vamos a cometer la paletada, pues de paletos, de solamente mostrar testimonios de Madrid. Mostramos testimonios de todo el mundo, pero es verdad que algunos de Madrid viene bien poner porque también forman parte de nuestra iglesia más cercana. Bien, nos vamos ya al centro de la catequesis, al centro de la catequesis, como siempre las páginas centrales, y que son la Lectio Divina, ¿no? ¿Qué queremos mostrar en esta Lectio Divina? Pues el texto que hemos elegido para esta Lectio Divina, que es el que da también el nombre a la catequesis, es el sueño de José, ¿no? Por tanto, este texto ya del Evangelio, según San Mateo, en el que José tiene el sueño por el cual el ángel le anuncia en sueños. Es un anuncio distinto al de María. El de María es una aparición del ángel. Aquí es un sueño, es de un grado menor, pero no deja de ser un mensaje revelador.
que él recibe como una revelación y que lo entiende perfectamente, ¿no? Y pues nos encontramos con el sueño de José. La última e inmediata promesa del Mesías al pueblo de Israel. Esto es interesante porque siempre se ha dicho que los dos personajes, pero teníamos que hablar de tres mejor que de dos, ¿no? Siempre se ha dicho que los dos personajes que son bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son María y San Juan Bautista. De hecho, son, como si lo pensáis, los dos personajes fundamentales del Adviento. Tendríamos que añadir también a San José. Tenemos que reivindicar, entre comillas, la importancia. Es el patrono de la Iglesia, San José. Sabéis que Papa Francisco tiene una devoción enorme a San José y él quiso, una fue de sus primeras medidas a los pocos meses de llegar a ser Papa, una de las primeras medidas que tuvo fue que en todas las plegarias eucarísticas, cuando se menciona a la Virgen María, se mencione antes de María, en la Aventurada Virgen María, los santos, y él dijo, no, ahí entre la Aventurada Virgen María y los santos, San José, su esposo. Y tuvimos todos que en los misales antiguos ponerlo a lápiz, a mano, para cumplir una norma explícita del Papa para que se introduzcan todas las plegarias eucarísticas, ¿no? Bueno, pues podríamos decir que San José es el tercer personaje bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque de hecho el sueño de José es, por decirlo así, el último anuncio de la venida del Salvador antes del nacimiento del Salvador. Es el último anuncio, junto a todos los anuncios que han recibido los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Y el que recibe también Juan Bautista, que está preparando los caminos del Señor, pues José también entraría como el último. Y es el segundo hágase, porque en el fondo José también dice un hágase, dice un fiat, como el de María. Pues si esta es tu voluntad, si esto es así, pues adelante. Entonces es el segundo hágase. Puedes preguntar a cada miembro del grupo al contemplar esta lectura. Os he puesto aquí unas preguntas que no aparecen ni en el texto, yo creo que no sé si aparecen también en la guía, ¿no? Que es, puede ser ocasión en este momento de la lección divina, si hay un poco de diálogo con ellos después de la proclamación de la palabra, de la pequeña explicación que hagáis de la palabra, el poderles preguntar, ¿te fiarías tú de Dios como lo hace José? ¿Te fías de Él cuando todos los años en Navidad te recuerda que vino un día de verdad y que desde entonces viene a tu vida todos los días, ¿no? Esta idea del fiarse de Dios, ¿no? Porque esa es la experiencia profunda de José. Y luego fijaros las palabras claves que aparecen en esta página, que son palabras pensadas primero para que el chaval las tenga allí porque le ayudan a entender el texto a la hora de hacer la oración personal, pero sobre todo es para que vosotros en la explicación pues también les podáis resolver, les podéis explicar la profundidad de estas palabras. Las palabras son justo, repudiarla, ángel y Jesús. Entonces es muy interesante porque el justo lo que nos explica, al explicarnos el concepto del Antiguo Testamento, el concepto del pueblo de Israel, de lo que era el justo, lo que nos está explicando es la personalidad del que responde. Es decir, cuando el texto nos dice que José es un justo, nos lo está poniendo en el primer nivel de lo que es la experiencia de la fe del pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, los justos son los creyentes auténticos, los mejores, los que realmente eligen a Dios por encima de todo en la vida. Ese es el justo, ¿no? Entonces lo explica muy bien. Entonces, primero, esa palabra nos ayuda a entender, estamos hablando de San José, ¿quién es San José? Repudiarla explica el valor de la respuesta como cambio de actitud. Nos explica el valor que tiene la respuesta que da José, que hace un cambio de actitud, porque nos dice claramente el texto que él había pensado repudiarla. Tenía sus dudas de la veracidad de lo que María le pudiera contar. Y entonces tenía sus dudas y había pensado en silencio, para no hacerla mal, repudiarla. Pues ahí lo explica. Por tanto, esa palabra tan dura nos pone ante un hecho muy positivo, que es el valor que tiene para San José el cambio después del sueño que tiene, ¿no? El ángel explica la importancia reveladora del sueño. Él no dice yo soñé que... No, lo que nos cuenta el texto es que en los sueños el ángel le anuncia, ¿eh? Por tanto, hay una presencia de un mensajero de Dios. El ángel es el mensajero de Dios, ¿no? Por tanto, hay un mensaje. Y la palabra Jesús
al explicarnos qué significa la palabra Jesús, nos lo explica todo, porque lo importante de José, la gran importancia de José, es que forma parte, en primera línea, en primerísima línea, forma parte de la trama de Dios sobre la historia. José y María son los que están en la primera línea de la trama de Dios en la historia, ¿no? Son los más cercanos a la trama de Dios en la historia, que no deja de ser otra, el plan de Dios de toda la historia, que tiene como centro el misterio de la encarnación, ¿no? Bien, entonces, esas son un poquito las palabras claves. Luego tenemos el respondemos para que puedan responder, y luego tenemos meditamos. Meditamos, pues fijaros, volvemos dejamos a José, que ya le hemos tratado directamente, explícitamente en el sueño de José, y nos vamos a los dos personajes principales de ese texto que hemos contemplado, que son María y Jesús, ¿no? Entonces, la meditación de necesitamos comulgar contigo, María. Fijaros que hemos tenido una catequesis especial de María, pero como ya os conté cuando vimos esa catequesis especial de María, las referencias a María van a ser constantes en todos los cuadernos, o en casi todos los cuadernos, y ya os recordé que sobre todo en todos los de Adviento, clarísimamente, ¿no? Entonces aquí hay esta explicación. He querido, y por eso hoy las hojas que os hemos entregado son más hojas que de costumbre. ¿Por qué? Porque se me ocurrió a la hora de preparar esto el otro día. Digo, hombre, voy a aprovechar, y ya que esto es este recuadrito es una selección muy pequeña de un texto mucho más amplio, pues poneros el texto más amplio, ¿no? Es un texto que escribí yo hace años y que es una oración a María. Entonces, lo tenéis entero al final, queremos comulgar contigo, ¿no? Las páginas, desde la mitad de la página 5 y toda la página 6, pues para que también vosotros podáis tener el texto completo del cual están extraídos este párrafo de la meditación. Y luego Jesús vendrán en la noche. Esa hermosísima oración de Francisco Cerro. Hoy ya me he acordado, porque no lo he hecho en los tutoriales anteriores, en las hojas que os he preparado, y hoy me he acordado y os he puesto, lo haré a partir de ahora si no se me olvida, que es poneros también, aunque lo tenéis en el libro, en la guía, pero ponerlos la bibliografía completa de cada uno de los cuadernos para que lo tengáis, todas las referencias del Catecismo, Testigos del Señor, etcétera, la filmoteca, la fonoteca, etcétera, ¿no? Entonces, ahí entre los libros está de donde está tomado esta oración de Francisco Cerro Chávez, Salmos en la Esperanza. Francisco Cerro, si no lo sabéis, es el obispo de Badajoz. Y es un hombre que tiene unos escritos espirituales preciosos. Hay un libro suyo también sobre el Adviento muy bonito. Hay un libro muy bonito suyo que se llama Asombro. Y es un librito pequeñito que yo recomiendo, Asombro. Bueno, tiene unos textos muy, muy hermosos, ¿no? De oraciones. Entonces, bueno, esta oración, que es la que hemos oído a Charlie, es una oración preciosa de Adviento. De esta oración que proponemos como el final de esta parte central de la escucha de la palabra y del encuentro con el Señor y de la oración, pues de esta voy a volver, que me he ido y ahora ya no sé dónde estoy aquí, estamos en la página 3, ¿no? Pues de esta oración hay una frase que yo querría resaltar: el tan solo quiere hacerte feliz. Porque esto sí que toca un poco en la línea de lo antropológico que antes hemos visto, el corazón y la sensibilidad del adolescente, del chaval que está recibiendo estas catequesis, ¿no? Cuando se dice al final, vendrá el que es bueno y se quedará por siempre. Entre los hombres quiere vivir, tan solo quiere hacerte feliz. Este mensaje es muy importante. El Señor Jesús viene a tu encuentro y Él tan solo quiere hacerte feliz. Esta idea del Papa Benedicto XVI, que él insistió y repitió tantas veces en una de las jornadas mundiales de la juventud: Dios, Cristo, lo da todo y no quita nada. Cristo te da todo, dirigiéndose a los jóvenes, Cristo te da todo y no te quita nada. Un poco también en la línea de lo que antes decíamos, estos chavales van a recibir el mensaje contrario, van a recibir la anticatequesis, en la cual le van a decir que Cristo le quita libertad, le quita autonomía, le quita
No, Cristo no te quita nada, todo lo contrario, te lo da todo, ¿no? En esa línea va también, me parece, el último verso de esta preciosa oración: vendrá en la noche porque es la luz, ¿no? Es una oración muy de Adviento, ¿no? Bien. Y luego, no os he dicho antes, y ahora lo digo, en este cuaderno hemos dejado las canciones de Brotes de Olivo y hemos introducido canciones del Llen Verde, sobre todo marianas, porque son preciosas las canciones. Como La aurora vendrás es una canción del Llen Verde que en el fondo secunda esta oración de vendrás en la noche. Como aurora vendrás, vendrás en la noche. Viene muy bien oír esta canción también en el contexto del final de esta lección divina como oración. Y pasamos ya a la tercera parte, la parte formativa, ¿no? Empezamos con la primera página, que es un poco el sumario, con Abre los ojos, ¿no? En este Abre los ojos, pues precisamente sale la foto de una chica con los ojos cerrados. Pues por eso, para que los abra, ¿no? Está antes de abrirlos, ¿no? Para que los abra, pero ya con una postura que es la postura de la acogida, un poco como la de la portada, ¿no? Los brazos abiertos, mirando con la cabeza hacia arriba, como acogiendo, ¿no? el don que se espera en el Adviento, que es el don del Dios con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito la idea, ¿no? Y nos vamos ya enseguida, y los cuadros pues simplemente presentan las distintas secciones, no dicen nada nuevo, ¿no? Nos vamos a Aprendemos. Importante página como siempre, y en Aprendemos hemos recogido, como hacemos casi siempre, de Testigos del Señor, unos párrafitos, son 3 puntos. El segundo punto, además, con una cita preciosa del documento de la Constitución Apostólica del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, ¿no? Que explica lo que es el misterio de la encarnación, ¿no? ¿Qué entendemos por el misterio de la encarnación? Con la explicación de esta palabra que describe el acontecimiento más importante de la historia, comenzamos aprendiendo las catequesis formativas de esta unidad catequético-litúrgica de Adviento. Explicar qué es la palabra encarnación, qué significa la encarnación, pues es el momento, por tanto, en el que se explica. Pregunta esencial en el recuadro: ¿quieres confesar a Jesús? ¿No? Jesús dice que quien confiese que Jesús es el Hijo de... Juan dice que quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Quieres confesar a Jesús? Es un momento en que les pones ante su libertad para que den un paso en la fe. Si lo pueden dar, si lo quieren dar. La pregunta es abierta, la pregunta es libre, no se les está diciendo tienes que confesar, no. Escuchando esto que dice Juan, ¿tú quieres confesar a Jesús? ¿Cómo administrar esta pregunta en la sesión catequética? Eso lo tenéis que ver vosotros, en el contexto concreto del grupo concreto, de la situación de ellos. Puede ser en abierto, o podéis decir, esta pregunta, pensarla cada uno en silencio, no contestéis. Eso lo tenéis que ver vosotros, cómo conviene más, o no. Si veis que hay una posibilidad de una confesión, que la reunión de grupo sea un poco como esa reunión que tiene el catequista Jesús con los catequizandos apóstoles, y les hace la pregunta: ¿quién dicen los demás que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Jesús hace esta segunda pregunta porque espera que alguno de ellos, en este caso Pedro, le diga: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, ¿no? Bueno, pues si vosotros veis que en ese contexto puede haber un testimonio de alguno o algunos de ellos que puedan hacer una confesión, pues ellos van a hacer la catequesis, los que hagan esta confesión, ¿no? Que veis que no va a ser tan fácil, pues de momento que lo vayan rumiando por dentro, que luego se la vayan haciendo entre ellos mismos, ¿no? Entonces aquí, bueno, queda un poco esa... Y luego, bueno, la imagen de fondo, pues es una imagen que también evoca a la Sagrada Familia, a San José, del que hemos hablado, y que tiene que ver con la frase de Gaudium et Spes que aparece citada en el texto, que es que trabajó, aquí en la hoja falta el acento en la O, trabajó con manos de hombre, ¿no? Porque el texto de Gaudium et Spes es precioso, ¿eh? El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre,
amó con corazón de hombre, nació de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Vamos, en menos palabras y de un modo tan bello explicar lo que significa el misterio de la encarnación, pocos textos podemos encontrar del magisterio de la Iglesia como este hermoso texto de Gano de Tespés, y esto es mérito de la conferencia episcopal, del Catecismo Testigos del Señor, que estos tres textos, estos 3 puntos están tomados de ahí. Yo creo que está muy bien hecha esta página, ¿no? Bien, y nos vamos ya a Imitamos. Claro, en Imitamos hubiera parecido que lo más fácil es hablar de San José. Pero claro, tampoco en Imitamos hemos metido a María, hemos metido a santos. Pero es que parece que María y José quedan como por encima de esa línea del resto de los santos, ¿no? Entonces, pues en esta línea hemos dicho, bueno, pues si ya de San José hablamos varias veces a lo largo del cuaderno, pues ahora vamos a buscar un santo entre tantos que podamos ver alguna similitud. Y aquí la similitud es, sabéis que José es también, además del patrono de la Iglesia, es por ejemplo el patrono de los seminarios. ¿Por qué? Porque es donde se educó Jesús, el eterno sacerdote, ¿no? El sacerdote eterno, hecho hombre, se educó con María y con José. Fue su seminario, el seminario del sacerdocio de Jesús, fue la familia de Nazaret, fue María y José. José también, no solo María, José también. ¿De quién aprendió Jesús los salmos? ¿De quién aprendió Jesús la historia de Israel? Lo aprendió de ellos, humanamente. Sabéis que está en el misterio de la cristología, está lo que se llama la doble conciencia, ¿no? La conciencia como Dios, que aparece en el Evangelio, cuando Jesús sabe lo que el otro está pensando, cuando Jesús tiene conciencia clara de que su relación con el Padre no es como la relación con Dios Padre que tienen los demás, es la relación eterna que tiene siempre con el Padre. Es decir, Jesús tiene desde pequeño, tiene la doble conciencia, pero la doble conciencia es un misterio que no hace que una conciencia se coma a la otra, y por tanto que la conciencia divina se coma a la conciencia humana, porque esa fue una de las primeras herejías, porque entonces no hubiera sido verdadero hombre. Y lo que nos dice la fe sobre Jesús es que es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero las dos cosas. No verdadero Dios con apariencia de hombre o verdadero hombre pero el hombre más cercano a Dios. Esas son dos herejías. No, verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, la conciencia de hijo de Dios y por tanto de su relación con Dios está como verdadero Dios, pero la conciencia de hijo de hombre, por tanto la conciencia humana de que tener que aprenderlo todo humanamente también la tuvo. Y tuvo que aprender las cosas también humanamente. ¿De quiénes? De José y de María. Entonces aquí, pues entre los grandes santos del mundo de la educación, por tanto que han sido como un San José para los Jesús bautizados, ¿no? Para todos los bautizados que somos Jesús, en el sentido de que los han formado, pues nos ha parecido que un santo español modélico es Pedro Poveda, ¿no? Yo no os voy a contar aquí nada de Pedro Poveda, todo lo tenéis ahí, lo hemos visto en el vídeo, la biografía, la película. También puede ser, si hay tiempo para estos chavales, porque se puede prolongar algún momento más de ver la película Poveda, pues una película maravillosa, puede ser muy interesante. Y además Poveda, os lo voy a decir claramente, Poveda es un proscrito en la cultura contemporánea española. O sea, es penoso que en el mundo cultural español un personaje como Poveda no esté en la referencia y en la boca de todo el mundo. Cuando aquí se habla de la reforma educativa en España, se habla de Ginés de los Ríos, pero no se habla de Pedro Poveda, y la reforma de Pedro Poveda es tan importante o más que la de Ginés de los Ríos, porque la de Ginés de los Ríos al fin y al cabo fue una reforma pedagógica para las élites, pero el que hace una reforma pedagógica que llega hasta el último, con las escuelas populares, con las escuelas sociales, es Pedro Poveda, y son contemporáneos, pero Pedro Poveda es, en ese sentido, es por lo menos tiene que estar al mismo nivel que Ginés de los Ríos en lo que es la reforma educativa y, digamos, los padres de la educación en España. Pero ¿qué pasa? Que claro, era un sacerdote, fundador de una institución religiosa y además, lo peor de todo, mártir en la guerra. Entonces ya para qué quieres más, ¿no? Entonces ya como fue mártir, bueno, porque le tocó, ¿no? Entonces, pero claro, San Pedro Poveda hubiera sido santo por sus virtudes, aunque no hubiera sido mártir.
porque es un santo valiosísimo de la historia contemporánea en España, ¿no? El fundador con Josefa Segovia de la institución teresiana, ¿no? Pero él, bueno, pues ha quedado un poco. Entonces, yo creo que hay que reivindicar a San Pedro Poveda, hay que reivindicarlo, a tantos otros santos. Y aquí sí que os he puesto en el recuadro importante relación con el Evangelio de la infancia de Jesús. Crecía en sabiduría. Que los chavales valoren la valor educativa de la Iglesia, ¿no? A través de Pedro Poveda, ¿no? Bien, nos pasamos a cuidamos. Aquí, pues, cuidarse a uno mismo, cuidar a los demás, cuidar el medio ambiente, cuidar la creación. Pues aquí, como os recordábamos en estas últimas tutoriales, en cuidamos están. Hemos metido los mandamientos, los sacramentos, y en este caso también en cuidamos metemos también los tiempos litúrgicos. Los tiempos litúrgicos, sobre todo los tiempos fuertes, el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua, los hemos metido también en cuidamos. ¿Por qué? Porque la Iglesia nos cuida espiritualmente a través del año litúrgico, ¿no? Entonces, aquí se trata de mostrar también qué significa esta expresión bíblica clave del Adviento, que es preparar el camino del Señor. Por tanto, hacemos un guiño al tercero de los personajes que hemos dicho que son los principales del Adviento, que es Juan el Bautista. Ya hemos tenido a San José, ya hemos tenido a la Virgen María, pues nos faltaba Juan Bautista, que es verdad que en otra catequesis sí que va a ser uno de los santos, que trabajamos en otra catequesis, ¿no? Entonces, bien, yo creo que es, no lo recuerdo exactamente, me parece que es en una de las de Adviento, ¿no? Entonces, bueno, pues se habla de esta conversión, de preparar el corazón, de allanar los obstáculos que pueden impedir escuchar la voz de Dios, es decir, la espiritualidad del Adviento, que es la preparación del camino. Y luego en el recuadro ponemos, nosotros cuando oramos a Dios también le decimos, ¿qué quieres de mí? ¿Qué tengo que hacer? Entonces escuchamos que nos habla en el fondo de nuestro corazón. Te ayudan tus padres, tus catequistas, tus sacerdotes a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta muy, muy clave para que ellos vivan también esta experiencia. Y pasamos ya a las catequesis de la doctrina social de la Iglesia, que son las catequesis de compartimos y de participamos. Fijaros, la dignidad del trabajo y San José, muy interesante porque aquí hablamos bastante de San José San José, el último punto, si os fijáis, San José fue un hombre justo y fiel a la ley de Dios, aceptó la voluntad divina y tomó consigo a María como esposa, cumplió su papel de padre y junto con María educó a Jesús. Es patrono de la Iglesia Universal, después de María, a quien debemos mayor veneración. La Iglesia celebra 2 días a San José, el 19 de marzo y el 1 de mayo, San José Obrero, haciéndolo coincidir el Papa Pío XII con el Día del Trabajo. Él es el modelo del trabajador y el intercesor en la lucha por los derechos de los trabajadores. San Pío XII fue muy listo. Hizo lo mismo que hicieron los primeros cristianos en el siglo I. ¿Qué día nació Jesús? El día del sol. Si los paganos celebran el día del sol, del nacimiento del sol, pues ese día, que no sabemos exactamente el día que nació Jesús, ese día, 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús. Y lo que hizo San José Pío XII es lo mismo. Se produce una brecha entre la Iglesia y la sociedad, entre las distintas brechas en la modernidad. A partir de la Revolución Francesa hay una brecha muy importante que se produce en el siglo XIX, que es con la Revolución Industrial y con todo lo que es el movimiento de las reivindicaciones del trabajo. Y ahí la Iglesia estuvo desde el primer momento con muchos ejemplos y muchos testimonios, pero hoy podemos decir que no estuvo lo que podría haber estado. No estuvo tanto como debería haber estado. Y cuando empieza León XIII, es el primero que se da cuenta y él es el que inicia desde el ámbito del tema del trabajo toda la doctrina social de la Iglesia. León XIII, toda la doctrina social de la Iglesia empieza con el tema del trabajo, precisamente porque ve que hay una sana reivindicación en medio de la revolución industrial sobre el abuso que se tiene a los trabajadores en la industria, y entonces se da cuenta de que ahí la Iglesia tiene una palabra y la fe tiene una palabra, y no se la tienen por qué llevar esa palabra o esa defensa, pues nos la han quitado, entre comillas, se la han llevado ideologías
contrarias a la fe. Y entonces hay que reivindicar que tiene que ser la Iglesia la que esté en primer lugar al lado de esta reivindicación. Y entonces, además de lo que hace Pío XII, después de lo que hizo León XIII, es el 1 de mayo es el día que se celebra el Día del Trabajo, pues ese día es también festividad de San José Obrero. Y eso creo que fue pedagógicamente, litúrgicamente, catequéticamente fue un gran acierto, ¿no? Y por tanto eso se les pone ahí. ¿Por qué? Porque aquí llegamos al trabajo precisamente a este tema, o elegimos este tema de la doctrina social de la Iglesia en esta catequesis, precisamente por la relación de José con la doctrina social de la Iglesia sobre el trabajo, ¿no? Fijaros una pequeña observación interesante, y es aquí en estos puntos, en los 3 primeros puntos, se explica lo esencial de lo que es el magisterio sobre la dignidad del trabajo y del trabajador. Esta es una novedad de la doctrina social de la Iglesia. La expresión dignidad del trabajo la utilizan muchos. La expresión dignidad del trabajador es prácticamente exclusiva de la doctrina social de la Iglesia. No podemos entender la dignidad del trabajo sin la dignidad del trabajador y viceversa, ¿no? Y en el recuadro os pongo una cosa que yo creo que también es interesante, que es aquí el DOCAT, que está tomado del DOCAT, me parece muy interesante que no pone el punto de apoyo, entre tantas explicaciones que tiene el magisterio de la Iglesia, en la reivindicación ante el problema de la explotación laboral, que es cuando empieza toda esta reflexión, sino desde el punto de vista mismo del trabajador llamado a descubrirla y valorarla, que no es salirse por la tangente, es todo lo contrario, es ir al fundamento. Porque el fundamento, y esto es clave en la visión cristiana de la doctrina de la Iglesia, el fundamento de lo que puede ser la denuncia social tiene que ser siempre la de la concienciación del que es víctima y tiene que hacer la denuncia. Porque lo que hace el mundo, lo que hace el enemigo, es siempre que la persona que es víctima de cualquier injusticia no sea consciente de esa injusticia porque no se considera a sí mismo digno para reivindicar que se haga justicia con él. En el fondo está sometido a una manipulación por el cual él mismo no reconoce su dignidad. Por eso la principal acción social es la de devolverle a la persona, no su dignidad, la dignidad ya la tiene, devolverle la conciencia de su dignidad. ¿Y qué mejor manera que devolverle a alguien la conciencia de su dignidad que descubrirle que es hijo de Dios? Y por tanto es más que cualquiera, por lo menos tanto como todos los demás. No es de segunda clase ni de tercera clase. No es menos que otro porque otro tenga un título, no es menos que otro porque otro tenga recursos económicos y él no. Él es igual que los demás porque es igual que los demás hijo de Dios. Y esta es la clave de este reconocimiento de la dignidad, y de ahí parte cualquier reivindicación justa. La concienciación. Esto en la doctrina social de la Iglesia parece claro, ¿no? Entonces, aquí también, de algún modo, esto se explica. La imagen, pues fijaros, es un cuadro muy interesante de la familia de Nazaret, de José, María y Jesús, y José trabajando como carpintero, ¿no? San José Obrero. Pasamos a la página siguiente, seguimos con el tema del trabajo, en este caso con un tema muy actual de la doctrina social de la Iglesia y de la situación del trabajo, que ya no es solo la explotación laboral, sino la precariedad en el trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí se explica, recogemos también algunas claves de las que dice el DOCAT. Y aquí aprovechamos también para hacer un guiño a un personaje que puede ser interesante, que los chavales, lógicamente, no tienen por qué conocer, que es Concepción Arenal. Simplemente la citamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Concepción Arenal, os pongo aquí, no es inocente para su acervo cultural, el de los chavales, el que puedan llegar a tener, porque es la pionera de un sano feminismo en España, pero católica, perteneciente a la Sociedad San Vicente de Paúl, ¿no? Entonces, por eso hacemos esa referencia, ¿no? Concepción Arenal decía que proteger el trabajo es enjugar lágrimas, consolar dolores, arrancar víctimas al vicio, al crimen y a la muerte. ¿Cuál crees que son, además del salario justo, las condiciones indispensables de un trabajo digno? Tú conoces de primera mano, y si no, por los medios de comunicación, experiencias de precariedad laboral o incluso de explotación o consecuencias fatales del desempleo. Cuéntalas. Ante esto, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, meterles dentro de esta conciencia social, ¿no? Bien, y luego seguimos en comunicamos, ya estamos terminando, comunicamos, y aquí hemos recogido
pues un texto muy interesante del Papa Francisco, que tuvo, yo creo que esto fue en la Jornada Mundial de la Juventud, si no me equivoco, la de Río, me parece que fue, aquí no sé si aquí lo pongo o lo pongo en la guía, no lo recuerdo, ¿no? En el cual, o en otro viaje, en un encuentro con los jóvenes, no lo recuerdo bien, ¿no? En la llamada del Papa a los jóvenes de hoy, a quien se les cae el mundo encima si se quedan desconectados. Y el Papa aprovecha esta anécdota que le cuenta a un chaval que le dice, ¿tú cuándo te encuentras que te falta algo? Dice, cuando he perdido el móvil o me lo he dejado. Me encuentro que me falta algo esencial, ¿no? Entonces, el Papa, en lugar de coger esta anécdota y hacer una arenga a los jóvenes diciéndoles que están apegados al móvil o que no sé qué, le da la vuelta. Y le da la vuelta desde la fe. Y entonces lo que les viene a decir es, eso me hizo pensar que con la fe nos puede pasar lo mismo. Después de un tiempo de camino o del embale inicial, hay momentos en los que sin darnos cuenta comienza a bajar nuestro ancho de banda y empezamos a quedarnos sin conexión, sin batería. Y entonces nos gana el mal humor, nos volvemos descreídos, tristes, sin fuerza y todo lo empezamos a ver mal. Al quedarnos sin esa conexión que le da vida a nuestros sueños, el corazón comienza a perder fuerza, a quedarse también sin batería y, como dice esa canción, el ruido, ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. El mundo que gira al revés pretende sumergirme en el ahogando mis ideas de la ley. La canción aquí de la ley, que es un conjunto mexicano, yo creo que esto fue en un viaje a México. Por eso cita un conjunto de música, o de Chile, es de Chile. Pero el conjunto yo creo que es mexicano, no lo sé, no me acuerdo. Yo escuché la canción es una canción, es interesante, ¿no? Yo creo que seguramente le ayudarían al Papa o alguien le daría esta referencia. No creo que él lo tuviera. Pero es muy interesante porque aquí vemos también un testimonio entre nosotros como catequistas de lo que significa evangelizar en este diálogo con la cultura de hoy. ¿Qué oyen los chavales? Pues vamos a conectar con lo que ellos oyen. Si esta es una canción que pega entre ellos, y esta canción nos sirve porque tiene un mensaje, nos sirve para, pues yo la utilizo en mi relación con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es interesante y por eso también pues viene muy bien en esta catequesis incluso pues el escuchar la canción, decir, mira, ya que el Papa la menciona, ¿por qué no la oímos, no? Y les dice, ¿les pasó esto alguna vez? No, cada cual se contesta dentro. No quiero hacer pasar vergüenza a los que no les pasó. A mí me pasó, ¿no? Entonces, un poco esta catequesis del Papa sobre el estar conectado, bien, que tiene que ver en este contexto, bueno, pues tiene que ver con el contexto de lo que significa en el preparar el camino, bueno, tengo cargadas las baterías, estoy con la onda puesta, ¿no? Estoy a la escucha, o no. Entonces viene un poco por ahí. Oramos, terminamos con oramos, orar en Adviento y Navidad, lo llamamos así directamente, orar en Adviento y Navidad, porque es la expresión que utiliza Testigos del Señor. Aquí aprovechamos también un texto de Testigos del Señor, del Catecismo de la Conferencia Episcopal para estas edades, y desde ahí, en el recuadro, les proponemos terminar esta catequesis en el Belén de la parroquia o del colegio, si se ha puesto ya, aunque no esté aún puesta, según es tradición en tantos lugares, la imagen del Niño Jesús, ¿no? Es decir, puede ser bueno esta oración final si coincide con el tiempo de Adviento ya muy cercano a la Navidad, que en muchas parroquias ya han preparado el Belén, pero que, como sabéis, lo que pide la liturgia es cuando se pone un Belén en un templo. Cuando se pone en casa se puede hacer también y es muy bonito, pero no es. Pero en los templos sí que se pide que no se ponga la imagen del Niño de Jesús hasta la noche de Navidad, ¿no? Pero bueno, ya tiene toda una simbología típica de Adviento. Es preparar el Belén, significa preparar la Navidad, el tener todo dispuesto sin la imagen del niño, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser, el hacer esta oración en ese contexto puede ser muy interesante, ¿no? Para los adolescentes y los jóvenes es importante resaltar el significado del Adviento y, sin dejar de lado el contagio de la emoción que no conoce edades por el misterio navideño, reforzar la propuesta de una contemplación más intelectual del asombro ante el misterio de la Encarnación, ¿no? Y también os propongo esa canción de Esperanza Nuestra del Día en Verde, ¿no? Y por último, pues como veis en la contraportada, después de mi diario y todo esto que me dice aquí, pues en la contraportada el Salmo 95, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía, ¿no? Que es una manera
de expresar con un texto de los Salmos del Antiguo Testamento también este misterio de la venida de la encarnación, ¿no?